En este laboratorio virtual, primero vamos a hacer una explicación de lo que es los métodos cromatográficos, de qué se tratan, y después van a proceder a hacer un práctico, que lo tienen subido ahí en la plataforma Moodle. Y vamos a seguir haciendo la misma modalidad que veníamos haciendo, bueno, hacemos una breve introducción y ustedes van después y hacen el laboratorio. El laboratorio de hoy es bastante simple si se entiende el concepto de cromatografía, y también va a haber tienen que aplicar algunos conocimientos previos sobre proteínas y sobre aminoácidos y sobre puntos eléctricos y unas cositas así. Es bastante simple lo que tenemos que hacer, así que vamos a ir arrancando, si les parece. Bueno. Bien. Lo que vamos a ver hoy es cromatografía. Cromatografía es un conjunto de técnicas, o sea, hay una gran diversidad de técnicas cromatográficas que son, en un principio eran para separar componentes de una muestra, y después con la evolución de la tecnología y el mejoramiento tecnológico de la técnica, ya empezaron a hacer métodos no solamente de separación, sino de cuantificación. ¿Ah? O sea, primero se podía separar los componentes y ahora, además de separarlos, también se pueden cuantificar. ¿Ah? Lo que les voy a pasar ahora es un pequeño video para que ustedes nos introduzcamos al tema. Después vamos a ir explicando ese video. ¿Ah? Ahí va. Bueno, eso que ven ahí representa una columna cromatográfica. Lo que ustedes ven ahí es la muestra. La muestra, que es un conjunto o sea, está compuesta por varios componentes, se coloca a la cabeza de esa columna, que tiene una fase estacionaria. Una fase móvil transportará la muestra a través de la fase estacionaria, y esta se va a ir separando de manera diferente, o sea, va a ir pasando por esa columna de manera diferenciada y se va a ir separando. Este es el principio, básicamente, de la cromatografía. ¿Ah? Esto que ustedes ven ahí se puede aplicar a absolutamente, o sea, estos principios, ese principio que ustedes ven ahí, se puede aplicar a todo tipo de cromatografía. Todo se basa más o menos en lo mismo. ¿Tá? Fíjense, los componentes de una cromatografía son la muestra, obviamente, que es nuestra mezcla de compuestos que nosotros queremos separar, una fase estacionaria. Esta fase estacionaria, bueno, obviamente se le denomina fase estacionaria porque es la fase inmóvil. A veces esta fase estacionaria suele estar sobre un soporte, y a veces esta fase estacionaria también se le puede decir soporte, pero a veces el soporte y la fase estacionaria no son la misma cosa. El soporte es donde se apoya la fase estacionaria. En determinados casos
el soporte es lo mismo que la fase estacionaria, pero en otros casos no es lo mismo, ¿tá? Sino que la fase estacionaria está adherida al soporte que mantiene inmóvil la fase estacionaria. ¿Ah? Y bueno, generalmente la fase estacionaria está dispuesta en una columna o en una columna o en el TLC, la cromatografía de placa, que después vamos a ver, la cromatografía de placa o la cromatografía de papel. El soporte es lo mismo, o sea, en la TLC el soporte es un plástico, un aluminio que contiene un gel de sílica o un gel de alúmina, y por ejemplo en una cromatografía de papel el soporte es lo mismo que la fase estacionaria, ¿tá? Porque el mismo papel hace de soporte y hace de fase estacionaria, ¿tá? Bien, y obviamente después tenemos la fase móvil. La fase móvil es la que atraviesa la fase estacionaria y va arrastrando los componentes de la muestra a través de la fase estacionaria, o sea, provocando la separación de los componentes. ¿No? Bien, a ver, ¿cómo se separan los distintos componentes de la muestra que va a ser sujeta a una cromatografía? Obviamente que los analitos o los solutos que están en la muestra deberán tener, o tienen generalmente, diferentes afinidades o diferentes interacciones, tanto con la fase estacionaria como con la fase móvil. ¿Ah? Fíjense que hay una gran variedad de tipos de fase estacionaria que establecen diferentes interacciones con los componentes de la muestra. ¿Ah? Por ejemplo, hay fases estacionarias que tienen superficialmente cargas asociadas, por ejemplo, cargas positivas, que interaccionan con los iones, los aniones de una muestra, interaccionan diferencialmente y por lo tanto la fase estacionaria puede retener o no, puede retener diferencialmente los distintos componentes de la muestra. ¿Ah? Y eso es una interacción iónica, que generalmente son parte de, o generalmente son fenómenos que ocurren en columnas o en interfaces, o en fases estacionarias que tienen rellenos que generan intercambio iónico. ¿Ah? También esta fase estacionaria puede generar fenómenos de absorción diferencial con los distintos componentes de la muestra. También hay rellenos que generan exclusión molecular. ¿Qué es una exclusión molecular? Funcionan como un tamiz. Funciona como un tamiz, como un colador. Esa fase estacionaria tiene un relleno que puede diferenciar, puede actuar como tamiz molecular y diferenciar los diferentes componentes de la muestra por su tamaño. ¿Tá? Esa sería una cromatografía de exclusión molecular. Y bueno, ahí están las
cromatografías de partición, en la cual el analito que se quiere separar se dirime entre dos fases, una fase polar y otra menos polar. Generalmente la fase no polar está adherida a un soporte. Esto generalmente sucede en la cromatografía líquida, en las columnas cromatográficas para HPLC, para cromatografía líquida de alta performance. En esas columnas generalmente esas columnas tienen un soporte que a su vez está adherido a una capa líquida de alta polaridad o de muy baja polaridad, dependiendo del tipo de columna. Hay columnas de HPLC, hay infinitas, hay muchísimas, que difieren en el tipo de relleno de este relleno de la columna. Y esos rellenos pueden tener soportes que atraen o en las cuales se adhieren películas líquidas de un solvente no polar, y se utiliza con una fase móvil polar que hace justamente la presencia de esa fase móvil polar, hace que la película líquida de no polar se mantenga unida al soporte de la columna. Entonces, los componentes de la muestra se dirimen entre dos soluciones, una que es polar y otra que es no polar. Entonces, la partición, o sea, el equilibrio que tendrá cada uno de los componentes de una muestra, será fundamental a la hora de separar los componentes de la muestra. ¿Tá? Bien. Vamos a ver, nosotros vamos a ver dos tipos, tenemos dos simuladores en la plataforma. Uno que es para TLC, que es, la TLC es la sigla de lo que se denomina Thin Layer Chromatography, TLC, que es cromatografía en capa fina. Generalmente la cromatografía en capa fina se hace en estas placas. Estas placas pueden ser placas de plástico o de aluminio que están cubiertos por una fina capa de sílica gel o de alúmina. Generalmente estos dos soportes son, o mejor dicho, estas dos fases estacionarias generalmente tienen una carga eléctrica bastante significativa, y por lo tanto van a retener diferencialmente iones que estén, o componentes de las muestras con cargas. Generalmente se utilizan en las TLC, una fase móvil, en un solvente de corrida, una fase móvil que es no polar. Entonces, entre la placa, entre la fase estacionaria que tiene carga, y la fase móvil que no tiene, que es apolar, entonces los analitos de una muestra se van a dividir o se van a equilibrar entre esas dos fases, entre una fase polar y una no polar. De esta manera, como cada componente de la muestra tiene su propio equilibrio de partición, porque estamos hablando de
de un fenómeno de partición. Acá podríamos hablar de un fenómeno de partición, también podríamos hablar de un fenómeno de absorción. Generalmente es lo que se da en la placa TLC. Pero cada uno de los componentes de una muestra va a tener su propio equilibrio entre esos solventes, tanto el solvente de corrida como el de la fase estacionaria, y por lo tanto va a ir separándose diferencialmente. Bien, fíjense que para una corrida cromatográfica TLC, nosotros necesitamos, bueno, nuestra muestra, esta placa en la cual se le coloca, se le hace una línea donde va a ser sembrada la muestra. Esta placa TLC va a ser colocada en una cámara cromatográfica que tiene ¿cómo se dice? Tiene la fase móvil, que es un líquido. Este líquido va a subir por la placa, por capilaridad, y obviamente los componentes de la muestra se van a dirimir entre absorberse la fase estacionaria o disolverse en la fase móvil. Bien. Fíjense, vamos a hacer una corrida cromatográfica. Se aplica, se coloca en la cámara cromatográfica. Fíjense cómo el líquido de la fase móvil empieza a subir por la placa, y va arrastrando los componentes de la muestra hasta que nosotros consideramos finalizada la cromatografía. Fíjense, en este caso se han separado 5 compuestos de esa mancha. Y bueno, y ahora el asunto es cómo identificar cada uno de esos compuestos. Bueno, obviamente... Te hago una consulta. Sí, diga. ¿Por qué se va separando eso? ¿Por el peso molecular que tiene cada compuesto, no? Justamente es lo que estábamos hablando. La separación se da, ¿por qué? Porque está el analito, o el componente de la muestra, se dirime entre 2 fases, la fase estacionaria y la fase móvil. En este caso, cuando hablamos de TLC, la fase estacionaria está compuesta por sílica gel, o puede ser alúmina. Generalmente no, estos son compuestos polares, que van a generar entre los compuestos de la muestra y la sílica gel, se generan interacciones de tipo iónica o interacciones de, ¿cómo se llaman? De puentes de hidrógeno entre la fase estacionaria, que es la sílica gel o la alúmina, y los componentes de la muestra. Entonces, si los componentes de la muestra tienen forma de generar interacciones con la fase estacionaria, entonces van a quedar retenidos en la fase estacionaria. Si esos compuestos se reparten entre la fase estacionaria y entre la fase móvil, parte del tiempo que dura la corrida van a estar en la fase móvil,
y parte van a estar retenidos en la fase estacionaria. Entonces, como cada compuesto de la muestra tiene sus propiedades de absorción o de polaridad, cada compuesto va a ir siendo separado, a medida que corra la fase móvil. ¿Se entiende más o menos? O sea, fíjense que los componentes de la muestra es la muestra compleja, que está compuesta por un montón de compuestos, yo los quiero separar, cada uno de esos componentes tiene diferentes interacciones con la fase estacionaria y con la fase móvil, que hace que en la corrida cromatográfica uno salga más rápido y el otro salga más lento. Uno sea menos absorbido por la fase estacionaria y otro sea menos absorbido. O sea, aquellos que, por ejemplo, en la fase estacionaria tengan más interacciones con la fase estacionaria, van a quedar más retenidos en la placa, y aquellos que tengan menos interacciones con la placa, con la fase estacionaria, van a quedar menos retenidos en la placa. ¿Se ve eso? Sí, profe. ¿Se ve? Entonces, claro, Sí, como sí. unos van a correr más que otros en la placa, ahí yo puedo definir lo que es el RF. ¿Ah? El RF, fíjense que si yo coloco una regla al costado de esta corrida cromatográfica, yo veo que yo defino el RF para cada uno de los componentes, puedo definir un RF que me dice cuál es la distancia que ha recorrido y qué es característico para ese compuesto en particular que forma parte de mi muestra. ¿tá? Yo puedo definir para cada uno de estos su propio RF. ¿Cómo se define eso? Yo no sé, creo. ¿Se ve bien ahí eso? Hola. Sí, sí. Sí. Bueno, bien, entonces el RF para cada uno de estos componentes de la muestra que se ha separado en una corrida cromatográfica, se define como la distancia que ha recorrido el soluto dividido la distancia que ha recorrido el solvente. Así se define el RF para cada uno de estos. Ese RF es específico e incluso es identificatorio. O sea, si yo sé que mi muestra tiene un XRF, entonces ese componente es glicina. Si yo tengo otro compuesto que tiene otro RF, yo puedo decir, bueno, esto es histidina. Cada componente que se separa tiene su propio RF, y si yo lo comparo con un patrón, ese patrón, o sea, un patrón, ¿qué es un patrón? ¿O a qué le llamaría en este caso un patrón? ¿Algo de referencia? Claro, es un compuesto de referencia. Supónganse que yo en esta placa tengo la mezcla, pero yo quiero identificar este. Y yo sé que, o mejor dicho, yo quiero saber si este es un compuesto que yo sé y que yo tengo separadito. Entonces yo puedo poner en esta misma placa
sembrar aquí mi componente, el que yo quiero, el que yo estoy buscando. Por ejemplo, supónganse que yo tengo una mezcla de componentes en la cual aquí tengo varios aminoácidos. ¿Mm? Entonces yo quiero identificar en esta placa cuál es la banda de todas estas, cuál es la banda que tiene, vamos a hablar de glicina. ¿Ah? Entonces yo lo que puedo hacer es, colocar aquí mi patrón que tiene solamente glicina. ¿Ah? Tiene solamente glicina, pongo mi patrón de glicina y la muestra. Y las hago correr a ambas. Cuando termine la corrida, la glicina de mi patrón va a correr una X distancia. Supónganse que corrió hasta acá. Entonces, si corrió hasta este punto, yo sé que esto que está acá es glicina. O sea, este componente de la muestra es glicina. ¿Por qué? Porque tiene el mismo RF. ¿Ah? El mismo RF que se define como la distancia recorrida por el soluto sobre la distancia recorrida por el solvente. ¿Se entiende por qué también esto es identificatorio? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, bien. ¿Cómo determinamos ese RF? Ese RF, obviamente, nosotros, si colocamos una regla al costado, fíjense que en este caso nosotros nuestro solvente ha recorrido hasta aquí una distancia de 8 centímetros. Generalmente, y obviamente, el solvente tiene que recorrer, y generalmente lo hace, recorre más distancia que los componentes de nuestra muestra. ¿Ah? Fíjense que en una placa TLC se utilizan generalmente solventes no polares, porque obviamente la fase estacionaria, que es polar, no la retiene. O sea, no va a retener, no va a retener la fase estacionaria a la fase móvil. Por eso siempre corre primero. ¿Ah? Quienes van a ser retenidos por la fase estacionaria son los componentes de la muestra. ¿Ah? Entonces, el solvente ha recorrido 8 centímetros. Y fíjense, vamos a tomar, entonces, aquí en la ecuación vamos a poner 8 centímetros en el denominador. ¿Ah? Vamos a tomar esa muestra que está ahí y vamos a ver cuánto recorrió. Más o menos, aproximadamente, esto recorrió unos 5,5 centímetros. ¿Ah? Quiere decir que el RF de ese compuesto es 0,625. Siempre los RF son números que van de 0 a 1. ¿Por qué? Porque ningún componente de la muestra puede correr más rápido que el solvente. ¿Se entiende eso? O sea, es lógico pensar que los RF tienen valores entre 0 y 1, porque obviamente quien tiene que correr más rápido es el solvente. ¿Ah? Es el solvente de corrida o la fase móvil. ¿Ah? Bien. Generalmente las placas de TLC son para, o sea, se utilizan más para análisis cualitativo que cuantitativo. Si bien se puede hacer algún tipo de cuantificación considerando el área de la muestra, o sea, del área de la mancha,
se puede hacer algún tipo de cuantificación. Generalmente no se utiliza mucho, no es frecuente utilizar las placas de TLC para mediciones o para cuantificación de componentes de una muestra. Sí se utiliza para identificación de componentes. O sea, por ejemplo, cuando uno está haciendo la síntesis de un determinado compuesto, yo puedo, con una placa TLC, puedo seguir la evolución de la reacción de síntesis, viendo si se forma o no se forma el producto que yo quiero. Supónganse que el producto que yo quiero tiene, o sea, parte de una determinada sustancia y termina en el producto que yo quiero. Entonces, en una placa, al inicio de la reacción, obviamente vamos a tener más reactivo que producto, y por lo tanto en la placa veremos una mancha correspondiente al reactivo. A medida que evoluciona la reacción de síntesis, podemos empezar a ver dos manchas en la placa que corresponde al reactivo que se está transformando y el producto que se está formando, ¿no? Así, llegado el caso de que se termine la reacción de síntesis, yo voy a tener en la placa solamente la mancha correspondiente al producto y no la mancha del reactivo. Entonces yo puedo seguir la evolución de una reacción de síntesis, por ejemplo. Eso en química orgánica es bastante frecuente, ese tipo de seguimiento de una reacción de síntesis. Porque por eso se utilizan bastante las placas de TLC cuando uno está desarrollando un método para sintetizar un compuesto. Las placas de TLC me permiten saber la evolución de eso. Bien. Ahora bien, cuando hablamos de cromatografía en columna, ya los métodos son bastante más complejos y bastante más precisos. Estamos hablando de HPLC, de cromatografía ¿cómo se llama? Cromatografía líquida de altas performance, o cromatografía gaseosa, o si no, unas columnas de síntesis, de separación, que tienen rellenos específicamente para separar determinados compuestos. En estudios de bioquímica se utilizan columnas cromatográficas que tienen relleno, o sea, que vienen rellenos de columnas, o sea, fases estacionarias muy variadas, que de hecho ustedes lo van a poder ver en el simulador B, que existen fases estacionarias muy variadas, o sea, con muy diferentes tipos de absorción o muy diferentes tipos de fenómenos de afinidad entre muestra y fase estacionaria, lo cual determina que haya una variedad de columnas cromatográficas muy grande para separar compuestos determinados. Fíjense, pero bueno, en este caso las columnas cromatográficas permiten la cuantificación del el analito o del componente de la muestra.
No solamente la cuantificación, sino la identificación. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? En la cromatografía en columna se pueden medir, o sea, análogo al RF, se pueden medir lo que es el TR, que es el tiempo de retención. ¿Ah? Es el tiempo de retención de un compuesto. Obviamente, cuando la muestra empieza a correr a través de la columna, va a tener interacciones, o sea, cada componente tendrá una interacción diferencial con fase móvil y fase estacionaria, que hace que se retenga más o menos dentro de la columna, que eso es lo que hoy veíamos al principio de la clase. ¿Ah? Entonces, se puede medir que bajo condiciones específicas metodológicas, si tienen, cuando hablo de condiciones específicas de una fase móvil bien determinada, una fase estacionaria bien determinada, bueno, cuando yo consigo establecer los parámetros para una metodología analítica, cromatográfica, bueno, yo puedo separar específicamente determinados compuestos e identificarlos. ¿Cómo los identifico? Los identifico a través del tiempo de retención que tienen en esa columna. Fíjense, en esta columna empezó a correr la fase móvil. Los componentes, fíjense, el primer componente sale de la columna a los 10 segundos, el segundo a los 13 y el tercero a los 17. Entonces, los tiempos de retención para cada uno de estos componentes de la muestra sería 10, 13 y 17 segundos. Fíjense, en TLC, en cromatografía en placa o mismo la cromatografía en papel, nosotros podíamos definir RF. ¿Por qué? Porque lo que podemos medir es la distancia, entre el frente de solvente, o medir la relación de distancia de frente solvente y lo que recorrió la muestra. En este caso, cuando estamos hablando de una columna, la muestra está dentro de la columna, nosotros no la podemos ver. No podemos ver dónde está dentro de la columna. Tenemos que esperar que salga de la columna para nosotros poder identificarlas y hasta cuantificarlas. Porque fíjense que este método separativo no solamente me separó la muestra, sino que me pudo purificar cada uno de esos componentes de la muestra. O sea, los pudo separar para que yo ahora, con un método analítico o con un equipamiento apropiado, pueda agarrar y eso que separé, medirlo. Bien, no solamente medirlo, sino que también identificarlo. ¿Identificarlo a través de quién? Identificarlo a través del tiempo de retención que tiene ese compuesto en la columna. Nosotros vemos esto muy a grosso modo, porque obviamente es el principio o la base de funcionamiento de una cromatografía. Es muy interesante el hecho de que todas las cromatografías que haya, por más complejas que sean, siempre tienen el mismo principio. Una fase estacionaria, una fase móvil, una muestra que interacciona entre las dos fases y termina separándose una y otra.
Pero, obviamente, esa separación o la elección de la fase móvil, o sea, la elección de la fase estacionaria y la elección de la fase móvil es la que va a determinar la separación de los componentes de la muestra. Ese proceso, ese estudio de la elección de los componentes, tanto de fase estacionaria o de fase móvil, es un dolor de cabeza bastante importante generalmente. Depende del tipo de muestra que nosotros querramos separar. Y obviamente existe una gran variedad tanto de fases estacionarias como de fase móvil que permite la separación de una vastísima cantidad de componentes. Poner a punto una técnica cromatográfica para un determinado fin que yo me imponga, yo quiero separar una determinada proteína de un extracto de hígado, por ejemplo. Cuando yo establezco mi objetivo de separar y de cuantificar un determinado compuesto, después viene el dolor de cabeza de elegir la fase estacionaria adecuada y elegir la fase móvil adecuada. Entonces, esta cromatografía generalmente es un proceso, cuando se desarrolla un método cromatográfico, es un proceso bastante largo, tedioso. Una vez que se ha conseguido separar el compuesto de interés, ya se establece una metodología, se puede establecer una metodología para identificar y cuantificar ese compuesto proveniente de la muestra que uno tenga, ¿no? Quiero decirles que hay revistas científicas dedicadas exclusivamente a estos temas, al desarrollo de técnicas cromatográficas, tanto de lo que ustedes pidan, digamos. Incluso estas técnicas cromatográficas también se pueden acoplar a otras técnicas, como por ejemplo el CG masa, la cromatografía gaseosa, que generalmente que se acopla a un espectrómetro de masas y que consigue mucha mayor definición de los compuestos, se puede identificar con más precisión los compuestos y hasta se puede cuantificar con más precisión los componentes de una muestra. Bueno, básicamente esto sería la introducción al tema de cromatografía. Entonces, gente, a partir de ahora ustedes tienen en el práctico, el práctico se desarrolla, o el práctico, son dos actividades. Una de las actividades tiene que ver con cromatografía en placa y la otra tiene que ver con cromatografía en columna. La cromatografía en columna, que ustedes van a usar el simulador B, ustedes van a hacer apenas un ejercicio donde ya definimos el soporte, o mejor dicho, la fase estacionaria, y definimos la fase, y definimos nuestra muestra. Y vamos a ver cómo varía nuestra corrida cromatográfica de acuerdo al tipo de fase móvil que nosotros estamos poniendo. Entonces ustedes van a analizar y ver qué es lo que pasa con eso. Después
O sea, el simulador da para hacer muchísimos análisis, muchísimas cosas. Yo resumo eso ahí. Y luego, al final, hay un ejercicio propuesto para que ustedes lo hagan en su casa, ¿ah? Y lo podemos discutir la clase que viene. ¿Les parece comenzar a hacer el práctico? Dale. Bueno, son las 14:52. ¿Les parece que nos veamos a las 15:30? ¿Nos desconectamos o esperamos? Mire, yo dejo abierto, como hicimos en las clases pasadas, yo voy a dejar abierta la sesión, la reunión, para cualquier consulta que tengan, me pregunten. Ustedes me avisan, Carlos, necesitamos, yo vengo y charlamos. Dale. ¿Quieren retirarse? Retírense, igualmente yo acá me quedo. Listo, genial. Bueno, nos vemos 15:30. ¿Quieren que resolvamos el práctico? Dale, sí. Bueno, bien. Les voy a mostrar acá voy a compartir pantalla para... Bien. Práctico, este es el práctico. Teníamos que usar ¿cómo se llama? En la actividad 1 teníamos que usar el simulador de TLC. Primera pregunta. Tenemos hexano y acetato de etilo. ¿Lo vieron en el simulador? Sí. O sea, las fases móviles eran hexano y acetato de etilo. ¿Cuál de los dos es más polar? El acetato de etilo. El acetato. El acetato de etilo es el más polar, el hexano tiene polaridad 0, entonces vamos a poder distinguir entre los compuestos que son más solubles en hexano, de compuestos que son menos solubles en hexano, y aquellos que sean solubles en hexano no serán solubles en acetato de etilo, y viceversa. ¿No es cierto? ¿Cómo? ¿Puedo repetir, por favor? O sea, estamos hablando de dos solventes de corrida, o sea, dos fases móviles. ¿Tá? Uno que es el hexano y otro que es el acetato de etilo. El hexano es un compuesto no polar. El acetato de etilo es un solvente polar. Entonces, los componentes de mi muestra, estos dos solventes son los que van a ser utilizados como fase móvil. Los componentes de mi muestra, de acuerdo a su polaridad, se van a disolver más en hexano que en acetato de etilo o viceversa. Ahora justamente es lo que vamos a descubrir con el procedimiento 1. ¿Se me entiende? O sea, los componentes de la muestra van a seguir la premisa esa de lo semejante disuelve lo semejante. ¿Ah? Si la fase móvil tiene afinidad con los componentes de la muestra, los componentes de la muestra van a permanecer más en fase móvil que en fase estacionaria. ¿Cierto? Y van a salir primero. Van a ir más rápido en la TLC. Por el contrario, si los componentes de la muestra son polares, van a tener más afinidad con el acetato de etilo. Fíjense que nosotros ponemos en la corrida, ponemos 100% hexano y 100% acetato de etilo en la otra corrida. Y lo dejamos correr. En uno tiene una fase móvil netamente no polar, en otro tiene una fase móvil
netamente polar. ¿Qué es lo que le dio la corrida? ¿En cuál avanzó y en cuál no avanzó? En el 2 avanzó y en el 1 no. En el 2, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Acetato o tenía hexano de fase móvil? El acetato. Acetato, sí. En uno, o sea, en el que avanzó tenía acetato. Sí. En el que avanzó tenía acetato, en el que no avanzó tenía hexano. Por lo tanto, ¿qué polaridad tienen los componentes de la muestra? Son polares. Son polares. ¿Ah? ¿Qué polaridad tienen los componentes? Y son polares porque avanzan cuando la fase móvil es un solvente polar. Quiere decir que los componentes de la muestra son más afines a la fase móvil que a la fase estacionaria. ¿Está? Bien. ¿Pudieron sacar el RF? En el caso de cuando está 100% hexano, Cada sería componente. primero. Para cada componente no. Bien, en este caso no pudieron sacar el RF, ¿no? Porque o corrieron todos juntos o no corrió nada. Serían 0 y 1. Bien, perfecto. Entonces acá no, ¿podría distinguir los componentes usando su RF? No, no se pueden distinguir porque obviamente todos corren juntos. O no corre nada, ¿tá? O corren todos juntos. ¿Se va entendiendo esto? Sí, sí. Bien. Entonces, en el procedimiento 2, utilizando el mismo, ahora vamos a cambiar las relaciones de concentración de un solvente y otro. ¿Tá? Fíjense que en el primer ejercicio dice, utilizando el simulador A se colocarán en una de las cámaras una mezcla de hexano acetato en una proporción de 75% de hexano y 25% de acetato. Si el 100% de hexano era un solvente netamente no polar, ¿qué le hace el agregado de acetato de etilo? ¿Cómo será ahora el solvente de corrida? ¿Más o menos polar? Más. Más polar. Un poco más polar que el 0 del hexano. ¿Ah? Entonces, fíjense que variando las proporciones entre un solvente polar y uno no polar, yo puedo generar nuevas polaridades o polaridades intermedias entre una y otra, jugando un poco con las proporciones de cada uno. Esto se hace habitualmente justamente para poder mejorar mejorar la corrida cromatográfica. Entonces, en uno era netamente no polar, le aumentamos un poquito la polaridad, y al otro, que era netamente polar, le disminuimos. Fíjense, en la otra cámara pusimos 75% de acetato de sodio y 25% de hexano. Entonces, a lo que era extremadamente no polar, le aumentamos un poco la polaridad, y a lo que era extremadamente polar, le disminuimos un poco la polaridad, y ya tenemos dos nuevos solventes con la cual hacer una fase estacionaria. ¿Ah? ¿Qué resultado les dio eso?
En la corrida que tenía más cantidad de acetato de etilo, digamos, los componentes se separaron más rápido y mejor. Ujú. Ajá. O corrieron un poco más, corrieron más rápido que la otra cámara. Claro. ¿Mm? Bueno, sigue prevaleciendo el hecho de que al ser un solvente polar y nuestra muestra tiene características polares, obviamente corre mucho más rápido. ¿Tá? ¿Pudieron calcular los RF? Acá sí. Bueno, ¿qué resultado les dio? A ver, vamos por orden. Vamos a usar la primera cámara con hexano 75, acetato de etilo 25. ¿Qué RF les dio para los dos compuestos? Para esa cámara. La proporción del azul me dio más o menos de 0,3 y la del rojo de 0,14 más o menos. Azul 0,3 y rojo 0,14. ¿A alguien le dio similar? ¿Le dio muy diferente? A mí me dio casi igual. Yo no sé si lo que hice está bien, pero, o sea, medí los dos puntos y después los dividí entre sí, pero no es lo que había que hacer, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que, ¿qué pusiste en el denominador y qué pusiste en el numerador? 1/3, me dio 0,3 también. 1/3. ¿Y qué es 1 y qué es 3? Y 1 es el rojo, creo. No me acuerdo ahora. O sea, acordate que para el RF tenés que tomar el rojo y decir, bueno, ¿a qué distancia está el rojo desde el punto de partida? ¿Y a qué distancia? O sea, ¿y cuál es el frente de solvente? Entonces, vos agarrás, decís que el RF es igual a lo que recorrió o sea, la distancia recorrida por el rojo del azul, habíamos dicho, dividido la distancia que recorrió el frente de solvente. Ahí sacás el RF de ese solo componente. ¿Ah? Después tomás la mancha azul, medís la distancia recorrida por la mancha azul, la dividís por el frente de solvente y tenés el RF para la mancha azul. ¿Entiende eso? O sea, para cada manchita, uno calcula su propio, o sea, se calcula el propio RF de la mancha. ¿Se entiende? Hola. ¿Cómo? ¿Puede explicar de vuelta, por favor? A ver. Vamos a explicarlo acá. Bien. Fíjate. Ahí vamos a hacer la corrida. Ahí hicimos la corrida. La fase móvil empezó a subir por capilaridad. ¿Ah? Fíjate vos que esta es la línea que determina cómo va corriendo el solvente. ¿Ah? Obviamente, los componentes de la muestra van por detrás del frente del solvente. ¿Ah? Bien, cada uno de los componentes de la muestra que estaban acá se desplazó sobre la placa de
diferencialmente. Cada uno recorrió una distancia específica, ¿eh? Cada uno recorrió su distancia específica, ¿tá? Entonces, cada uno de estos tiene su propio RF, ¿tá? ¿Por qué? Porque el RF se define como la distancia recorrida por el soluto, o sea, por cada una de estas manchitas, o sea, por esta manchita, por ejemplo, para calcular el RF de esta mancha, de este componente, este componente desde el punto de partida hasta acá recorrió una cierta distancia. Y a su vez, el solvente de corrida, o sea, la fase móvil, recorrió esta distancia. Entonces, el RF se define como la relación de la distancia recorrida por este componente de la muestra dividido la distancia recorrida por el solvente. Entonces, este tiene su valor de RF. Este tiene otro valor de RF, este tiene otro valor de RF, este tiene otro valor de RF y este tiene otro valor de RF. ¿Está? En el ejemplo, nosotros decíamos que el frente de solvente recorrió 8 centímetros. Bien, esta manchita que está acá, o sea, uno de los componentes de la muestra, recorrió 5,5 centímetros. ¿Ah? Entonces, si el frente de solvente recorrió 8 centímetros y este recorrió 5 centímetros y medio, el RF tendrá este valor. Ahora bien, si nosotros tomáramos este de acá más o menos, vamos a ponerle acá, recorrió unos 6,8 centímetros. 6,8 centímetros. ¿Ah? El frente de solvente sigue siendo 8 centímetros, o sea, 6,8 dividido 8, eso me da 6,8 dividido 8, me da 0,85. El RF de esta mancha, que está acá, de este componente de la muestra, es 0,85. Y así puedo seguir calculando el RF de las otras manchas, o de los otros componentes de la muestra. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí, muchas gracias. Bueno, Sí, gracias. entonces, a ver. Fíjense, a ver, ¿pudieron? Vamos de vuelta al ejemplo Vamos de vuelta al ejemplo. Habíamos calculado el RF en la cámara 1 que tenía 75% hexano y 25% acetato de etilo. ¿Cuánto les dio el RF del azul? ¿En la cámara 1? Sí, en la cámara 1. 75% hexano, 25% acetato. 0,3. El azul, 0,3. El rojo, 0,14. bien. ¿A todos les dio más o menos igual? Sí. Bien. Sí. A pesar de que a todos deben haber tenido una forma diferente de medir, una regla diferente, a todos les va a dar siempre el mismo igual, porque siempre más o menos el mismo valor, porque estamos hablando de una relación de distancias y no de una distancia absoluta.
Entonces, ¿ven cómo esto también sirve para identificar el compuesto? Fíjense que todos, supongo yo, ¿no? Todos hemos medido sobre la pantalla con diferentes cosas, todos tenemos diferentes tamaños de pantalla, pero a todos nos dio igual. O sea, es característico de esa muestra tener ese RF. Porque siendo la forma en que lo mida, como yo estoy midiendo una relación de distancia, a todos nos debería dar igual. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, se entiende. Perfecto. Se supone, a ver, ¿qué valores le dio para el azul y el rojo en la otra cámara? El azul me dio 1 y el rojo 0,7 más o menos. Sí, a mí Bueno. también. Bien, o sea, el azul prácticamente corrió con el frente de solvente, en tanto que el rojo corrió un poco más atrás. A ver, según lo que ustedes pueden ver acá, ¿cuál es más polar entre el azul y el rojo? ¿Y por qué? El azul. ¿Por qué? Porque corre más. Sí, corre más, sí. ¿Pero por qué? O sea, Porque tiene más afinidad con el frente móvil, digamos. con la fase móvil. Cuidado con los términos, no los mezclen. Exactamente. Como la fase móvil es polar, el componente que tenga más afinidad por la fase móvil será más polar. Entonces, el azul es un componente más polar que el rojo, según esto. ¿Ah? Bueno, digamos, procedimiento 3, bueno, en el procedimiento 3, nosotros... Una cosa, Sí. la polaridad de las moléculas. Sí. En el ejercicio pone que el más polar es el rojo, ¿no? O sea, si no me engañaron, ustedes en la cámara 2, que tenía, ¿cómo se llama? Tenía una fase, ¿cómo se llama? Una fase móvil polar, con 75% de acetato de etilo y 25% de hexano. El azul, o sea, es una fase móvil netamente polar, o más polar, y el azul corrió primero, tiene un RF de 1, el rojo... Azul corrió primero, pero en las indicaciones pone que es el menos polar. Bien. Eso pone en la indicación de la propia página. No entiendo. Hay una molécula que es de color azul y otra que es de color roja. ¿Sí? La molécula de color azul tiene una indicación, un texto ahí abajo que pone menos polar. A ver, ya, parate que lo vemos. A ver, vamos a hacer ejercicio. La Me verdad parece que eso igual se refiere a, digamos, al acetato de etilo y al hexano, que Sí, tienen esos colores también. se puede, a ver, espérenme un segundito. No, me estoy refiriendo a las moléculas que tienen esos colores y tienen esas leyendas abajo. A ver, ahora vemos.
ver, vamos a ver el Sí, simulador. sí, pero igual creo que se refiere a los solventes con esos colores. Espérenme un segundito. Simulador TLC. Veamos. Bien. El ejercicio decía poner esto acá y poner esto acá, ¿no? Acá tenemos 75% hexano y 25% de etilacetato. Acá tenemos 25% hexano, 75% de acetilacetato. ¿Está? De etilacetato. Fíjense, este solvente es no polar. Este solvente... Sí, todo eso lo entiendo, pero... Bien, entonces arrancamos el experimento. Arrancamos el experimento, sube el frente, sube la fase estacionaria. Obviamente, como este es más polar, y los compuestos de... Pero esa no es la pregunta. El compuesto azul está definido en la leyenda que está justo abajo donde pone Reset Experiment. En la leyenda que está ahí abajo pone que es el menos polar, menos el polar. azul. Y el polar y el azul va más rápido. ¿Por qué va más rápido? Sí, ahí estoy viendo, bien, vamos a ver cómo se explica esto. Bien. Acá tenemos 75 acetilacetato. Ya entiendo. Recuerden ustedes que esto es una placa TLC. ¿Ah? Una placa TLC, si ustedes se acuerdan, le habíamos dicho que ¿cómo se llama? El soporte, ya sea de sílica, de alúmina, siempre es bastante, es una fase estacionaria polar. ¿Entienden? ¿Me siguen? Hola. Sí, sí. ¿Me siguen? La fase estacionaria es polar. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Con respecto a la fase estacionaria, ¿quién es más afín? ¿Las sustancias polares o las sustancias no polares? Hola. Perdón, ¿cómo? Claro, o sea, la fase estacionaria, o sea, la sílica gel, tiene carácter polar, ¿no es cierto? Sí. Habíamos dicho que tanto la alúmina como la sílica tenían características polares. La alúmina es más polar que la sílica incluso. ¿Ah? Entonces, si ambas fases estacionarias son polares, ¿quién será más retenido por la fase estacionaria? ¿Los componentes polares o los componentes no polares? Los Los polares. polares. Los polares. Entonces, si los polares son los más retenidos por la fase estacionaria, supuestamente, ¿quién correrá más rápido? ¿El azul o el rojo? Si el rojo es la molécula más polar, va a quedar más retenida Claro. por la fase estacionaria.
¿tá? Y el menos retenido por la fase estacionaria va a ser el azul. ¿Tá? Porque es menos polar. Después yo puedo jugar con el solvente, hacerlo más o menos polar. Claro, y ahí está el asunto. Discúlpeme, se me escapó ese detalle del simulador. ¿Ah? Lo que yo hago es jugar con la polaridad del solvente. ¿Ah? Yo ya sé cuál es la molécula más polar y cuál es la menos polar. ¿Ah? Y ambas se van a separar por la afinidad que tengan con la fase estacionaria. ¿Ah? Con la fase estacionaria sabemos bien que es por ser LC, por ser un gel de sílica o de alúmina, no lo dice específicamente, pero ambos tienen características polares. ¿Mm? Vuelvo a repetir, la alúmina es más polar que la sílica, pero ambos son polares. Entonces, cuanto más polar sea el compuesto a separar, mayor afinidad va a tener con la sílica o con la fase estacionaria, y por lo tanto va a estar más retenido. Lo que yo puedo hacer con la fase móvil es jugar con esa polaridad de la fase móvil para jugar con los equilibrios de partición o de reparto entre los componentes de la muestra. Entonces, fíjense, yo sé que este que está acá me va a retener las moléculas más polares, la fase estacionaria me va a retener las moléculas más polares, y yo le voy a poner un solvente polar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo le pongo un solvente polar, hay una competencia entre la fase móvil y la fase estacionaria, más, por así decirlo, más competitiva, porque los componentes estos se disuelven bien en los dos, o por lo menos tienen afinidades con los dos, tanto con la fase estacionaria como con la fase móvil. Entonces, por eso es que corren más rápido. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo un solvente no polar? Los dos componentes son absorbidos por la fase estacionaria y hasta que se podría decir son repelidos por la fase móvil. O sea, no tienen afinidad por la fase móvil. Entonces quedan más retenidos por la fase estacionaria. Por eso corren más lento que en la otra. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Bien. ¿Me siguieron todos? Sí, profe. Bueno, entonces, bien, nosotros ya establecimos que estas dos moléculas tienen una X polaridad, que la roja es la menos polar, la más polar, y la azul es la menos polar. Entonces, las dos moléculas van a ser absorbidas por la sílica gel, y como los dos compuestos, o sea, como es la fase estacionaria es polar, como la fase estacionaria es polar y los compuestos estos tienen mayor afinidad por
por los sustratos polares. ¿Ah? Entonces, esto, cuanto más polar sea ¿cómo se dice? La fase móvil, más competencia va a tener con la fase estacionaria y por lo tanto van a poder correr más rápido. ¿Tá? Bueno, si se entendió esta idea, fíjense la complejidad que es poner a punto una de estas metodologías. Hay que pensar bien qué fase estacionaria utilizar, hay que pensar bien qué fase móvil utilizar, hay que saber más o menos las características de la muestra que yo tengo. Fíjense, yo ahí me salté esto, que yo en realidad no puedo empezar el análisis sin saber qué es lo que hay en la muestra. Generalmente pasa eso, que uno no sabe qué es lo que hay en la muestra, pero a veces sí uno sabe que en una muestra puede haber o sustancias polares o sustancias no polares. Si yo más o menos conozco las características de la muestra, puedo más o menos guiarme a conseguir, o sea, puedo más o menos guiarme a saber qué fase estacionaria utilizar o qué fase móvil utilizar. ¿Ah? ¿Más o menos se entendió esto? Entonces quedaría que el azul es menos polar porque tiene más afinidad con la fase móvil. Exactamente, sí. Ahí está. Por eso correría primero. Bueno, sigamos. Bien. Bien, Ezequiel, ¿no? Sí, Ezequiel fue el que me hizo la observación. Amílcar. Amílcar. Viene Amílcar ahí por la observación, ¿eh? Bueno, ¿hicieron la actividad número 2? ¿Cromatografía en columna? Yo todavía no llegué, profe. Bueno, ¿hicieron todos? ¿Lograron hacer todo? Sí. Gente, toda la gente. No, profe, yo todavía no lo hice. Profe. Bueno, gente, miren, hagamos así. Son las 4:20. Háganlo y a las 5 nos volvemos a juntar. ¿Les parece? Dale. ¿Ah? Así lo pueden ver bien y trabajar bien con el segundo simulador. Bueno, listo. A las 5 nos vemos. Yo quedo acá. O a charlar un poco del práctico. ¿Ah? Bien. ¿Dónde lo tengo? Vamos a compartir pantalla. Vamos a poner acá. Bien. Bueno, gente, entonces, nosotros teníamos que el ejercicio de la actividad 2 ya no era una TLC, sino es una cromatografía en columna, ¿tá? Donde íbamos a separar tres proteínas. Cada proteína, obviamente, por ser una proteína, tiene su punto isoeléctrico. ¿Tá?
Una de las explicaciones que dábamos acá es que la matriz de DEAE celulosa es una columna de intercambio con una carga neta positiva. ¿Tá? Bien, ¿qué implica que esta matriz de intercambio iónico tenga una carga neta positiva? ¿Quién va a quedar mayormente retenido? ¿Qué especies iónicas van a quedar mayormente retenidas por esta columna? Las negativas. Las positivas. Justamente, si la matriz, si la fase estacionaria tiene carga positiva, quien más va a quedar retenido son las cargas negativas, son las especies que tengan carga negativa, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener eso en cuenta. Vamos a tener eso en cuenta para analizar y ver qué cosa va a salir primero, qué cosa va a salir segundo. Obviamente cuando estamos hablando de proteínas, y como toda proteína, tiene aminoácidos con cargas en sus residuos que le confieren carga eléctrica, ¿no es cierto? Y a cada proteína se le puede atribuir o se le puede asociar un punto isoeléctrico. Por encima del punto isoeléctrico, o sea, si el pH del medio está por encima del punto isoeléctrico, ¿qué carga tiene? Positiva. Por encima del punto isoeléctrico. Si el pH está por encima del punto isoeléctrico, es negativa. Ah, sí, me confundí, perdón. ¿Ah? Si está por debajo, es positiva. ¿Ah? Bien, quiere decir que toda aquella especie que tenga un punto isoeléctrico, si el pH está por encima del punto isoeléctrico, tiene una carga negativa, y esta columna, ¿qué va a hacer? ¿La va a retener o la va a repeler? Si tiene carga negativa, la va a retener. La va a retener. ¿Ah? Bien, ahora, sabiendo todo esto, vamos a analizar cada uno de los ejercicios. ¿Está? Bien. Bueno, procedimiento 1. Habiendo escogido la fase estacionaria, la DEAE celulosa, la muestra con ovoalbúmina, con albúmina y aldolasa, se comienza la cromatografía y bueno. Para el procedimiento 1, ¿ha sido este procedimiento adecuado para la separación de componentes de la muestra? ¿Qué les parece? No. ¿Qué observaron? Que no se separaron exitosamente, no del todo. Exactamente. Los tres componentes de la muestra no se separaron, dos de los componentes salieron juntos. ¿Ah? Dos de los componentes salieron juntos. Entonces no hubo una buena no hubo una separación de los componentes de la muestra. ¿Ah? Entonces, o sea, la explicación sería, o sea, dos de los componentes, o sea, ¿ha sido adecuado? No. ¿Por qué? Porque dos de los componentes salieron juntos, cuando yo pretendo que estén separados. ¿Ah? Bien. Bueno, ¿qué carga le confiere a cada componente de la muestra el tampón de elusión utilizado? Nosotros teníamos un tampón de 3,1, un tampón glicina ácido clorhídrico de 3,1. ¿Qué carga tendría cada una de estas tres, ¿cómo se dice? De estas tres proteínas?
Si es Ok. 3,1 el pH, Las tres son positivas. las tres son positivas. ¿Mm? Las tres son positivas. Teniendo en cuenta que la matriz tiene carga positiva, estas tres no serían, o sea, serían retenidas, serían menos retenidas, y por eso es que prácticamente todas salen juntas, porque obviamente, como tienen cargas positivas, el pH está por debajo del punto isoeléctrico. Si está por debajo del punto isoeléctrico, ¿qué carga tienen? Profe, Sí, perdón, me re perdí. ¿Podrías repetir? La sí, verdad que bueno, a ver. me re perdí. El pH del tampón es 3,1. Está por debajo del punto isoeléctrico. ¿Qué carga tiene? ¿Qué carga tendrían estas tres Negativa. negativas? ¿Ah? A ver. Bien. Si tienen carga negativa, ¿van a ser retenidas o van a ser repelidas por la columna? Retenidas. Van a ser retenidas por la columna. Bien. Bien. Si van a ser retenidas por la columna, quiere decir que la columna... Ah, qué bien. Que la columna, o sea, bien. Bueno, si van a ser retenidas por la columna, acá tenemos un problema. Porque en realidad los tres salen juntos. Parecieran que no es... la columna no tiene carga... negativa. O sea, la columna no tiene carga positiva. A ver, déjenme ver un segundito. Ya lo analicé. Tiene carga positiva. Oh, disculpen, gente. A ver, acá hay un pequeño error. La columna no es que tiene carga positiva, sino que retiene cargas positivas. ¿Ah? ¿Entiende eso? Perdón, Carlos, ¿no era al revés? ¿No Sí, era sí, que sí, las o sea, positivas? ¿eh? ¿No era que, digamos, repelía las positivas? La columna, Sí. no, a ver, por eso la columna lo que hace no tiene carga positiva, sino que atrae cargas positivas. Tendría carga negativa la columna. Está. ¿Ah? O sea, atrae cargas positivas. Por lo tanto, repelería cargas negativas. Perdón, atraería... a ver. Exactamente. La columna... Positiva. Sí. La columna atraería cargas positivas. Por lo tanto, la columna tiene carga negativa. ¿Me siguen hasta ahí? Pero, profe, en la introducción dice lo contrario. Sí. Yo ahí le erré por una cuestión de que es bastante sutil la diferencia de decir atrae cargas positivas a que tiene carga positiva. Carlos, perdón, pero las proteínas componentes quedan con carga positiva.
No con carga negativa. Estaría bien decir que tiene carga positiva la columna porque las repele, se van. A ver, vamos a analizar. Claro, el pH está por debajo del punto isoeléctrico, ¿no? Sí. Quiere decir que primeramente la concentración de hidrogeniones es bastante ay, por Dios. Germán, ¿estás ahí? Sí, Carlos. A ver, ayúdame con esto porque se me hizo bola. Se me hizo lío. El pH, tenemos tres, ¿cómo se dice? Tres proteínas con un punto isoeléctrico mayor de, ¿cómo se llama? Que empiezan, bueno, acá. Empiezan puntos eléctricos 4,6, 6,3 y 8,47. Si el pH es 3,1, las 3,1. Las proteínas van a estar cargadas positivamente. Ah, positivamente. Ay, bueno, me hice lío. Ahí. A ver, pará. ¿El pH cuánto es? 3,1. 3,1. No, el pH es menor que el punto isoeléctrico. Sí. Entonces la carga. Entonces no. Si el pH del medio es menor al punto isoeléctrico, todos los grupos funcionales van a estar protonados. Claro, o sea, tendrá carga positiva. Positiva, sí. Está bien. Disculpen ahí. Está bien. O sea, si el pH, el punto isoeléctrico, está por encima del pH, la carga de la proteína es positiva. Entonces sí, el DAE tiene carga positiva. Está bien lo que pusimos. Disculpen ahí que me confundí yo. Lo que pusimos está bien. Quiere decir, si todas estas proteínas que está puesta en un medio de pH 3,1, todas estas proteínas tienen carga positiva. ¿Cómo? La columna cromatográfica tiene carga positiva, entonces estos componentes, estas proteínas, van a ser repelidas por la columna, por lo tanto van a permanecer mayor tiempo en la fase móvil y van a salir todas juntas. O sea, van a salir rápido de la columna. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, considerando eso, como van a salir rápido de la columna, obviamente 2 de las 3 salieron juntas. ¿Ah? 2 de las 3 salieron juntas. O sea, se puede suponer que las 2 que salieron juntas son la conalbúmina y la aldolasa, y la ovoalbúmina vino de cola. Eso según el punto isoeléctrico. Si el punto isoeléctrico, o mejor dicho, si el pH está más alejado del punto isoeléctrico, ¿qué carga tiene? ¿Tiene carga más negativa, o sea, más positiva o menos positiva? Para mí es más positiva. Cuanto mayor sea la diferencia entre el pH y el punto isoeléctrico. Claro. Bueno, la aldolasa y la conalbúmina serían las que primero salen, ¿o no? Exactamente. Y después sería la ovoalbúmina, la última que saldría de la columna. ¿Claro? Sí. Bueno. Bien. Ya en el segundo ejercicio, en el segundo procedimiento,
utilizamos un tampón de elusión de pH 6,27. 6,27 quiere decir que, la conalbúmina está casi en el punto isoeléctrico, por lo tanto, no va a tener carga. La ovoalbúmina está por debajo del punto, el punto isoeléctrico está por debajo del pH, y la aldolasa el punto isoeléctrico está por encima del pH. Quiere decir que la conalbúmina tiene carga neta 0. La ovoalbúmina, ¿qué carga tendría? Según lo que dijimos recién. Negativa. Negativa. Y la aldolasa tiene carga positiva. Y la otra positiva. Exactamente. Entonces, ¿quién sale primero de la columna? La aldolasa. Aldolasa. La aldolasa es la que sale primero, que tiene carga positiva, la columna tiene carga positiva, mayor repelencia. ¿Tá? Le seguiría la conalbúmina, y por último saldría la ovoalbúmina. ¿Tá? Bien. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. A ver qué otras preguntas dicen acá para el procedimiento 2. Ahora cambiaremos a continuación. ¿Ha sido este procedimiento adecuado para la separación de los componentes de la muestra? Sí. Sí. O sea, tuvimos 3 picos bien definidos. Las tres proteínas se separaron adecuadamente. Bueno, ¿qué carga le confiere a cada componente? Lo dijimos recién. ¿Y qué componentes corresponderían a cada pico? También lo dijimos recién. Procedimiento 3. El pH de la elusión es 9,4. ¿Qué significa eso? Todos tienen carga negativa. Que todos tienen carga negativa. Si todos tienen carga negativa, van a ser retenidos por la columna. Y de hecho, si ustedes vieron cómo era el gráfico, primero tenemos dos picos que salen medio al final, después de que pasó una buena cantidad de solvente, y uno que directamente sale fuera de la gráfica. O sea, todos tienen carga negativa, todos tienen afinidad con la columna, y por lo tanto, al tener afinidad con la columna, quedan más retenidos en la columna, y tiene que pasar mucho más diluyente para que puedan salir los componentes de la columna. Los componentes de la muestra. ¿Entendió eso? Profe, te consulto. Sí. Si los 3 eran negativos, ¿cómo fue que la aldosa fue la primera que salió? O sea, la más rápido, porque las otras dos salieron después al rato. Esa es otra historia. ¿Quién sale primero, quién sale último? Obviamente que acá o sea, al cambiar las condiciones ¿cómo se llama? De la reguladora, del pH de la reguladora, hay que ver qué sale primero y qué sale segundo y qué sale tercero. Fíjate vos, nosotros tenemos un pH de 9,4. 9,4. Tenemos 9,4, tenemos... Tenemos un punto isoeléctrico de la aldolasa de 8,47. ¿Qué carga tiene la aldolasa? Negativa. Tiene negativa. ¿Será más o menos negativa que la conalbúmina?
Y menos negativa. Menos negativa. ¿Mm? Y será más o menos negativa que la ovoalbúmina. Menos. Bueno, entonces, ¿quién está saliendo más rápido de la columna? La aldolasa. Aldolasa. O sea, la columna es positiva, ¿no es cierto? La ovoalbúmina y la conalbúmina tienen carga negativa, la aldolasa está cerca de la neutralidad, por lo tanto, quien más queda retenido son la ovoalbúmina y la conalbúmina, la primera que sale es la aldolasa. La segunda sería la conalbúmina, y tercero, por último, y que ustedes no lo pueden ver en el gráfico, estaría saliendo la ovoalbúmina ya lejos, después de pasar un montón de ¿cómo se llama? De solvente. ¿Bien? O Sí, sea, sí, siempre para la carga positiva y negativa, cuando el punto isoeléctrico esté más cerca de la neutralidad, es el que más rápido va a salir. No. No. O sea, a ver, no es que cuanto más cerca de la neutralidad va a salir más rápido. En realidad, va a salir más rápido cuanto más positiva sea la carga de la proteína. ¿Por qué? Porque la columna es positiva, al ser repelida por la columna, la muestra queda más en la fase móvil. ¿Ah? ¿Se entiende? Lo que pasa es que justamente ahora nosotros estamos hablando de un pH muy alto. ¿Ah? Al ser un pH muy alto, de 9,4, todas tienen cargas negativas. O sea, todas son retenidas por la columna. Pero claro, fíjense que quien está menos cargada negativamente es la aldolasa, porque justamente el pH del medio es el más cercano al punto isoeléctrico. O sea, la aldolasa no se aleja, o sea, el pH del medio no se aleja mucho del punto isoeléctrico de la aldolasa, por lo tanto, no desarrolla tanta carga negativa. Cuanto más alejado, cuanto más es la diferencia entre el pH y el punto isoeléctrico, más se aumenta la carga. Y en este caso, estamos hablando de que todas tienen carga negativa, pero quien más alejado en el punto isoeléctrico es la ovoalbúmina. Por lo tanto, esta sería la que tiene la carga más negativa de todas. ¿Ah? Acá no se trata de que si estamos cerca del punto isoeléctrico se retiene más o se retiene menos. No. Estamos hablando de una columna con carga neta positiva que va a retener más a los componentes que tengan carga negativa, y obviamente todo eso va a depender de la cantidad de carga que tenga la proteína en cuestión. ¿Ah? Recuerden ustedes que a medida que va cambiando, o a medida que cambia el pH del medio, también cambia la carga de la proteína. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Fíjense, cuando el pH cambió a 3, o sea, cuando el pH fue 3,1, todas las proteínas tenían carga positiva. ¿Ah? Todas eran retenidas por la columna. Ahora, ¿cómo analizamos? ¿Cuál sale primero? ¿Cuál sale segundo? Y a ver cuál de los tres tiene menos carga negativa.
positiva sería, no negativa. Si son las 3 positivas con respecto al pH, te ves cuál es menos positiva para ver quién sale primero. Así sería. Sí, está bien, eso. Sí, Ah, está ok, bien. ok. Está bien. Bien. Carlos, te hago una pregunta. Diga. A mí en la gráfica me quedó solo un pico. ¿Uno solo? Uno solo me quedó, sí. Ah, está bien. Sí. Ah, Para el de 9,4. sí. Sí, está bien. Me parece que ayer lo hice y me dieron 2 picos, pero puede ser. Lo que tiene que quedar claro acá es que los componentes de la muestra, al tener carga negativa, quedan más retenidos en la columna. Y por lo tanto tardan muchísimo más en salir y dar los picos en la gráfica. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. Bien. ¿Quedó claro alguna pregunta? Sí, Carlos, y aunque tarden más, sigue siendo igual de efectivo para separarlos, porque los separa los 3, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que ahí ya viene la cuestión práctica. Si vos tenés un análisis, si vos vas, o sea, ya viene la cuestión práctica, práctica operatoria. ¿tá? Si vos tenés una corrida cromatográfica que te va a durar 1 hora para separar 3 componentes, es posible que ya eso no sea práctico. ¿Entendés? Sí. Lo práctico es que separe bien y en el menor tiempo posible. Es justamente las condiciones que se dan a pH con el ¿cómo que se llama? Con el codilato. Con el tampón de K-codilato a pH 6,27. Ahí tenemos la carga justa de todas las proteínas. ¿Para qué? Para que salgan rápido de la columna y que además se separen bien. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, yo nada más. Bueno, gente, fíjense que al final del práctico hay un ejercicio propuesto, ¿tá? Que en realidad no la vamos a complicar mucho a ustedes. Ustedes entienden que en ese simulador las posibilidades de armar una corrida cromatográfica son muchas. Hay muchas fases móviles, hay muchas fases estacionarias y muchas proteínas para elegir. Por lo tanto, podríamos estar 1 año probando cada una y viendo cuál es el mejor método para cosas. Entonces, la idea es la siguiente. Fíjense que las características de la matriz cromatográfica, o sea, el DAE celulosa, yo la estuve buscando y bueno, dio eso. La idea es que ustedes elijan una matriz, una matriz cromatográfica de esas que tienen ahí, Cefadex 200, varias que tienen ahí. Elijan una, busquen en internet las características de esa columna, o sea, si es una columna de absorción, si es una columna de ¿cómo se llama?, de intercambio iónico, si es una columna no polar, ¿cómo se llama?, de reparto.
¿qué características tiene esa columna que puede ser motivo de... ¿qué propiedades tiene la columna para separar diferentes proteínas? ¿Ah? La idea es que elijan una y hagan exactamente los mismos procedimientos que hicieron ahora, para no complicarla más. Si quieren complicarla más, pueden armar el ejercicio que quieran. ¿Tá? Pero la recomendación es decir, bueno, elijamos otra matriz cromatográfica, otra fase estacionaria, y veamos qué pasa con el mismo procedimiento. ¿Entiende el ejercicio? Sí. Bueno, la idea es que para la próxima clase ustedes hagan de vuelta estos 3 procedimientos con una matriz diferente, vean qué resultados tienen. ¿Ah? Listo. Listo. Bueno, gente, entonces por hoy esto ha sido todo por hoy. ¿Está? Genial, gracias. Listo, Carlos. Nos vemos la hasta semana luego. que viene. Gente, Buen nos fin. vemos la semana que viene. Chaucito. Germán. Carlos, Sí, diga. acordate de mandarme el correo con la pregunta. De enfermería. Sí.